Creo que el viernes pasado, con los textos que vimos, recordáis varios textos de diferentes libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, creo que ha quedado claro que Satanás es un instrumento más en las manos de nuestro soberano Dios y que por tanto no tenemos de qué preocuparnos porque Él, el Señor, está al control y nada escapa de su plan perfecto, ¿verdad? Y creo que, pues teniendo en cuenta todo ello, todo lo que hemos ido reflexionando como tal durante estos viernes, creo que con todo ello podemos recibir mejor lo que aprendemos aquí en Job capítulo 1, en la siguiente parte que nos queda de Job capítulo 1, que como tal, como os he dicho, son ya las pruebas que recibe Job. Quizá ya el último apunte que os podría dar es que Satanás, más allá de acusar y luego probar a Job, todo lo que hace Satanás, más allá de destruir lo que Dios construye y mostrar su enemistad frente a Dios, todo lo que hace Satanás es una muestra de lo que tiene en su corazón. Y quiero que con ello os quedéis también, porque Satanás le plantea a Dios que Job le teme, que Job es justo, que Job es una persona pues piadosa y temerosa por cuanto Dios le bendice. Quítale esas bendiciones y verás cómo él te maldice. Esa es la tesis. Y claro, ¿por qué Satanás plantea esto? Lo plantea porque en su corazón no existe el amor. Y con amor me refiero al amor de Dios. Ese amor que ya sabéis que es un amor perfecto, un amor desinteresado, un amor sufrido, bueno, en definitiva, lo que aprendemos en 1 Corintios capítulo 13. Y como a Satanás no le entra en la cabeza un amor puro, para él todos son como él en mayor o menor medida. No sé si alguna vez habéis escuchado un dicho que dice que el ladrón juzga... Exacto. El ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces, como Satanás no tiene una relación con Dios, no tiene a Dios en su vida, sino que está alejado de Dios, Satanás no puede entender que haya una persona o alguien que pueda amar a Dios si no consigue algo a cambio. Y eso será precisamente lo que le demostrará Job a Satanás y a Dios. Que aún pasando por estas pruebas que vamos a reflexionar más adelante ya como tal, aún así, Job no maldijo a Dios y todo lo contrario, aceptó que esa es la voluntad del Señor. Y esto es muy importante para nosotros porque, por supuesto, a la hora de leer el libro de Job, nos ponemos a pensar en las pruebas que tuvo Job, en los daños colaterales alrededor de su familia y de su entorno, de sus posesiones, sus rebaños, sus tierras, y por supuesto ya después esas conversaciones con sus amigos. Pero en el libro de Job también debemos de ver que aquí Satanás es el que busca acusar a Job y sin embargo el que es señalado es Satanás, no Job. Y os planteo esto porque esto es uno de los puntos esenciales del Evangelio. El mismo Señor Jesús realizó este mismo efecto, como darle la vuelta. Jesús fue tentado por el mismo Satanás, probado de diferentes maneras, hasta incluso sus propios discípulos en ciertos momentos le tentaron a que no realizase su labor como la debía de realizar, y aún así Jesús resistió a todos esos ataques, a todas esas tentaciones, y dejó en evidencia al maligno durante su ministerio. Es decir, él fue atacado por sus enemigos, y en medio de todo, el Señor Jesús no perdió tiempo en discutir con sus enemigos. No perdió tiempo en defenderse, sino que Él continuó siendo obediente al Padre hasta muerte y muerte de cruz, dejando en evidencia a todos sus enemigos, a los fariseos, a los líderes corruptos, a personas que buscaban que Él sea crucificado, y mostrando además lo que tenían cada uno de ellos en sus corazones, incluido el mismo Satanás. Y este punto tan profundo, tan interesante del Evangelio, lo encontramos de una manera muy interesante, pero que muy certera, en Colosenses capítulo 2,
Podéis buscarlo. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y aquí además se mencionará un acta, que las actas quizá en vuestras mentes os suene a reuniones administrativas, ¿no? A reuniones ordinarias y extraordinarias de iglesia, ¿no? El acta. Pues aquí se menciona un acta donde hay acusaciones frente a nosotros. En Colosenses 2, versículos del 13 al 15, dice, escribe el apóstol Pablo, y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Este texto es increíble. Nos muestra que el Señor Jesús fue el que, siendo señalado, siendo insultado, siendo tentado, en ese proceso de humillación, Él fue el que dejó en evidencia a sus enemigos. Sus enemigos, durante todo ese tiempo de traición, juicio, condenación y crucifixión, pensaban que estaban viendo la agonía del supuesto Mesías, del que se creía Mesías, porque para ellos Jesús no era el Mesías. Ellos buscaban ridiculizarle. Ellos buscaban dejar en evidencia pública que Jesús era un falsante. Y en ese momento que ellos pensaban todos que estaban señalándole al falso maestro llamado Jesús de Nazaret, en verdad los que estaban quedando en evidencia en ese momento triunfal, que me encanta cómo lo dice, le dice el desfile triunfal. ¿A qué está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo con desfile triunfal? A ese momento en el que fue a su cruz, a su muerte, al Calvario. Ese fue el desfile triunfal de Jesús. Porque ahí Jesús estaba mostrando todo su amor por los hijos de Dios. Y los enemigos que buscaban dejarle en evidencia, se estaban quedando en evidencia más bien, incluido el propio Satanás, que buscando destruir a Jesús, lo que hizo, junto con otros, fue hacer posible, entre comillas lo digo, la salvación. Porque sin traición no hubiese existido salvación. Sin condenación no hubiese existido reconciliación. Sin todo este deseo por buscar destruir a Jesús, no hubiésemos recibido nosotros perdón. Es decir, todo estaba perfectamente establecido y planificado por Dios. Y el Hijo lo estaba llevando a la práctica. Y como digo, este texto de Colosenses 2, versículos del 13 al 15, es muy importante porque nos enseña algo clave del Evangelio y del sacrificio y del ministerio de Jesús. Y además, con ello entendemos también lo que aprendemos en Job. Porque ya os dije que una de las polémicas al empezar Job capítulo 1 es ¿cómo es posible que Satanás, habiendo sido expulsado del cielo, pueda acceder a la presencia de Dios con otros hijos de Dios? ¿Colarse en ese consejo celestial donde se supone que solamente estaba Dios y sus ángeles? Y no solamente colarse, sino tener voz y voto. Estoy haciendo el símil de asamblea cotidiana en una iglesia con el consejo, la asamblea celestial en la presencia de Dios. No solamente pudo estar ahí de oyente, sino que encima participó, tuvo voz, tuvo voto y hasta incluso parece, entre comillas, que manipuló a Dios. Entre comillas lo digo, porque no es verdad. Dios ya contaba con ello, Dios ya sabía todo eso que iba a pasar. Pues en ese momento, como os he dicho, hay personas que no entienden que Satanás haya accedido a la presencia de Dios si él fue expulsado y que además incluso de algún modo haya convencido a Dios para que deje que sea probado Job, sino que en ese momento también, pues alguno de vosotros incluso lo planteó, ¿cómo puede el acusador estar allí si fue expulsado? Y no sé si recordaréis que yo os leí un texto de Apocalipsis donde se habla precisamente del maligno
que iba acusando a los que son del Señor día y noche. Ese texto de Apocalipsis nos enseña no solamente que el asunto de Job fue un acto puntual, sino que el maligno sigue acusándonos a nosotros delante de Dios día y noche. Lo sigue haciendo. Pero gracias a Dios, aparte de juez, tenemos en él abogado, a Jesucristo el justo. Entonces esas acusaciones no sirven, pero él las sigue dando. Y por eso me encanta este texto de Colosenses, porque precisamente apunta a esa acta de los decretos que había contra nosotros. Porque dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella, es que el texto es muy claro, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, que esto por Efesios capítulo 6, ya sabéis, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra principados, contra huestes, potestades, en definitiva, contra el maligno y sus ejércitos. Pues eso dice, y habiendo desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Y esto es espectacular porque, como digo, es decir, ellos pensaban que estaban ya dándole el golpe de gracia a Jesús. Pensaban que Jesús ya estaba llegando a su límite y que iba a desfallecer, que no iba a cumplir con el propósito del Padre para el Hijo. Y todo lo contrario, todo eso estaba previsto. Que el Cordero fuese inmolado, que no abriese su boca, que ningún hueso le sea quebrado, cuando lo comúnmente era quebrar los huesos de los crucificados para que se ahogasen y muriesen. Pero él murió antes. Murió antes porque no murió por esa cruz, esos clavos y ese castigo, sino que él dio su vida. Juan capítulo 10. El buen pastor. A mí nadie me quita la vida, soy yo quien la da. Es decir, Jesús no murió en la cruz como un malhechor más, aunque sí fue crucificado en la cruz entre malhechores, sino que en la cruz, en ese momento de agonía, Él entregó su espíritu al Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, dice el texto. Es decir, Jesús fue soberano en toda su vida y también en su muerte. Nosotros y los enemigos de Dios, y todos nosotros hemos sido enemigos de Dios en algún momento de nuestra vida, hemos querido destruir a Dios, matar a Dios. Pero fue Dios el que dio su vida por nosotros. ¿Vale? Y creo que con esta enseñanza ya sí podemos asumir con menos polémica la prueba de Job en los versículos 13 al 22. Vamos a ir por partes. Versículos 13 al 15. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. Tras el permiso de Dios, nosotros como lectores, antes de empezar estos versículos, ya sabemos que Satanás hará de las suyas. Deleitándose además con su obra de destrucción. Y aquí, en efecto, vemos todas las desgracias que vendrán a Job una tras otra. El autor nos recuerda que los hijos de Job continuaban con sus tradiciones. Recordad que Job tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Y que cada día de la semana se reunían en la casa de cada varón para comer un banquete entre ellos. Pues bien, ellos estaban allí disfrutando de su banquete. Probablemente podríamos decir que sería el primer día de la semana, que no es un lunes, sino un domingo. Recordad que el domingo para ellos es el primer día de la semana. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque dice el primogénito, el primero. ¿Vale? Y por otro lado, suponemos que Job estaría en su casa con su mujer,
o en algún lugar diferente a la casa de su hijo primogénito. ¿Por qué? Porque después, todavía no ha llegado ese versículo, vendrá otro mensajero informando de que un viento fuerte destruyó la casa donde estaban sus hijos reunidos en la casa del primogénito y murieron todos. Entonces concluimos que Job y su mujer no estaban allí porque si no también hubiesen muerto. O además, si hubiesen estado cerca, se hubiesen enterado. No, ellos estarían en otro lugar. No sé si en la propia casa de Job o en otro sitio. No se sabe. Pero vemos en estos versículos que aparecen 4 mensajeros, uno tras otro, trayendo malas noticias. Y aquí vemos el primero. Y este primer mensajero le revela a Job que habían perdido su ganado por culpa de los sabeos, que los asaltaron y mataron a todos menos a uno que pudo escapar para dar la noticia. ¿Quiénes eran estos sabeos? Pues bueno, eran nómadas, era una raza mezclada que existía en la parte norte de Arabia, desde el Golfo Pérsico hasta Idumea. Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento en este suceso que vemos aquí? Porque nosotros, como he dicho antes, ya sabemos que Satanás iba a ser de las suyas. Dios le dio permiso para ello. Y la única condición, ¿cuál era? No tocar la vida de Job. Esa era la única condición. Pero ¿qué sucede? Que nada más empezar, aquí ya han muerto gente. No, los hijos todavía no. Estamos en el primer mensajero. Aquí han muerto los que cuidaban de los bueyes y las asnas que pacían, es decir, que comían pues en los prados o donde sea que estuviesen pues pastando, ¿no? Y que los criados murieron a fila de espada. Y claro, aquí ya empiezan a surgir preguntas que aún así son complejas y espero que lo que hemos ido abordando hasta ahora nos ayude, porque claro, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿Satanás tenía poder sobre los sabeos y los usó para dañar a Job? ¿Satanás tenía potestad sobre los criados, sobre la vida de los criados de Job y por eso murieron? ¿Qué pensáis? Porque a veces cuando leemos o recordamos la historia de Job, pensamos en, bueno, Dios le dio permiso a Satanás, pues porque así también Job aprendería, crecería, que es en efecto lo que sucede. Y como le dijo esa condición de que no acabase con su vida, pues tenía esa opción de crecer y aprender. ¿Y qué pasa con los criados? Han muerto. A filo de espada. ¿Qué pasa con ellos? No sé si lo habéis pensado alguna vez. Y acabamos de empezar, recordad, 4 mensajeros. Acabamos de leer el primero. ¿Qué pasa con la vida de los criados? ¿Tiene Satanás ese poder? ¿El poder de acabar con la vida de personas hechas a imagen y semejanza de Dios? Desde luego, el drama avanza. Y las desgracias que vamos a leer ahora se vuelven incluso más sorprendentes. Porque por ahora los planteamientos son: Satanás tenía poder sobre personas como los sabeos, esta tribu, para influenciarlas y llevarlas a los terrenos de Job y quedarse con el ganado y matar a los criados con filo de espada. ¿Satanás tenía ese poder de influir sobre ellos? ¿O incluso sobre la naturaleza? Porque ahora vamos a continuar con ello. Versículos 16 y 17. Ya terminó el primer mensajero, viene el siguiente. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó ovejas y pastores y los consumió. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. El siguiente. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. Vemos aquí que el segundo mensajero también notifica a Job que acababan de perder a sus ovejas y también a sus pastores. Pero en esta ocasión, no por una tribu desalmada, no por unos hombres violentos con sed de venganza buscando comida o tierras, sino por fuego de Dios que cayó del cielo, dice el texto.
Lo que quiere decir, según algunos comentaristas, rayos y truenos, que acabaron con las ovejas y también con los pastores que se encontrarían a lo largo del campo, a la intemperie, y por ello pues acabaron electrocutados, si es que entendemos que este fuego de Dios que cayó del cielo son rayos y truenos. Pero otros comentaristas consideran que quizá este fuego de Dios que cayó del cielo, que dice el texto, fue un fenómeno similar al de Sodoma y Gomorra, es decir, una lluvia de fuego y azufre. Menuda desgracia, ¿verdad? ¿Coincidencia? ¿Fue simplemente un acto de la naturaleza que pues acaba con gente de una manera y de otra sin hacer distinción? ¿O fue obra de Satanás? ¿O fue poder de Dios? ¿Quién estuvo detrás de todo esto? ¿Quién extendió su mano y tocó todo lo que poseía Job? ¿Qué pensáis? Porque aquí va más allá todavía el texto. Dice fuego de Dios. Es más, el viernes pasado ya me adelanté un poquito con vosotros y os dije que en ningún momento en todo el libro de Job dice que el castigo y lo malo viene de Satanás. En ningún momento. Os hago estas preguntas para que veáis que Job 1 nos plantea que Dios y Satanás tienen una conversación acerca de Job. Satanás le dice a Dios que Job verdaderamente no te ama, respeta y te teme porque verdaderamente lo haga, sino porque le bendices, quítale las bendiciones y verás cómo te maldice. Esa es la prueba el planteamiento que le hace Satanás a Dios. Y Dios le dice, haz lo que consideres, pero no toques su vida. Entonces, ¿por qué recapitulo todo esto? Porque la sensación que nos da el libro es que todo lo que sucede ahora es hecho por Satanás, no hecho por Dios. Ese es el planteamiento que se hace. Sin embargo, cuando pasa todo esto, al final del capítulo 1, capítulo 2 en adelante, en ningún momento Job dice, esto viene del espíritu maligno, o esto viene del acusador, o esto viene de un demonio, o esto viene de Satanás. Job en ningún momento dice eso. De hecho, Job dice algo todavía más profundo para nosotros, porque dice, recibimos lo bueno de Dios, ¿no recibiremos también lo malo? Y claro, nosotros como occidentales nos preguntamos, ¿cómo vamos a recibir algo malo de Dios? Dios es bueno, todo lo que Dios da es bueno. Pero sin embargo Job dice, ¿no recibiremos también lo malo de Dios? Claro, y os estoy desafiando. A ver, por pensar en otro caso, ¿creéis todos que el acontecimiento de Sodoma y Gomorra fue obra de Dios? ¿O pensáis que en verdad fue Satanás el que obró detrás de ese acontecimiento de fuego y azufre que acabó con esas ciudades de Sodoma y Gomorra? Os comento esto porque probablemente más de un teólogo y algún creyente o cristiano, al leer la palabra y leer estos textos difíciles, donde parece que Dios o hace o permite que sucedan estas cosas, podemos llegar a pensar, razonando, que cuando sucede algo así tan catastrófico como el acontecimiento de Sodoma y Gomorra, pensad, no solamente fue acabar con esas ciudades y con personas que cometían pecados graves delante de Dios, estamos hablando también de ancianos, niños, todo. Y Dios arrasó con todo ello. Es que en la Biblia no dice gente inocente, ¿no? No. Pero Bueno, los niños, ¿qué pecado tienen? Porque niños, ancianos... es una situación complicada, al igual que cuando pensamos en guerras. En un montón de momentos, Dios usó a Israel para juzgar otras naciones, y cuando pensamos en esas guerras, no penséis solamente en hombres de mediana edad luchando y matando a hombres de mediana edad, no, arrasar tribus, naciones, población, todo. Y Dios usó a su pueblo para ello. Y lo interesante de Dios, a la hora de leer toda la historia de Israel, del pueblo de Dios, es que en algunos momentos de la historia, en varios de hecho momentos de la historia, cuando el pueblo de Dios hizo lo malo delante de sus ojos, Dios usó a otras naciones para castigar a su pueblo. ¿Vale? Usó a su pueblo para castigar a otras naciones y en algunos momentos usó a otras naciones para castigar a su pueblo. Es decir, en ese sentido no tuvo un preferido, un consentido, no. Dios impartía su justicia en medio de esas guerras. Pero claro, es complicado para nosotros hoy pensar en un Dios que está detrás de las guerras
o de las enfermedades, o de las catástrofes naturales. Pero precisamente por cuanto es complicado, yo os lo planteo porque lo que busco es que reflexionéis y que aprendáis de Dios en base a su palabra. Ahora estamos con Job, pero yo fácilmente os puedo mencionar lo de Sodoma y Gomorra, como lo he hecho hace un momento, o también las plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos, entre los que estuvo el hijo del faraón, y cuántos más. Claro, aquí se ha planteado sobre la mesa un tema muy escabroso y sensible, que es el asunto de los niños, los bebés. ¿Hasta qué punto son inocentes o no? ¿Hasta qué punto Dios puede actuar con ellos de forma severa? Podemos debatir mucho, pero la evidencia bíblica es clara. En varios momentos Dios hizo su obra, su justicia. Nosotros no podemos juzgar a Él por qué lo hizo. Y acabó con ancianos, niños y de todo. No solamente con hombres conscientes de 30 años para arriba que cometían pecados y problemas. No. Dios actuó de las maneras que Él consideró. Claro, y os menciono estas cosas porque lo que os quería decir antes era que algunos comentaristas o algunos lectores creyentes de la palabra pueden llegar a pensar que como Dios es tan bueno, tan santo, es amor y todo ello, no puede realizar estas cosas. Y por lo tanto, quizá, estoy razonando como una persona en general, quizá Dios usa a Satanás para hacer estas cosas, entre comillas, malas, y así no ensuciarse las manos. Porque si lo hace Satanás, yo me mantengo en amor, santo, puro, sin mancha. Porque yo no mato, no extermino, no envío enfermedades, plagas, accidentes naturales, catástrofes. No. Yo me mantengo aquí y le permito a él, a Satanás, que me haga el trabajo sucio. Y recordad que el viernes pasado vimos textos donde parecía que eso era así. Recordad el texto que leímos de, si mal no recuerdo, de Reyes. Satanás quería enviar un espíritu de engaño. Y un espíritu dijo, Señor, yo voy. ¿Quién es ese espíritu de mentira? Algunos piensan, Satanás. O también leímos en Tesalonicenses que Dios envió un espíritu de mentira. Él mismo envía ese espíritu. ¿Por qué? Pues para que precisamente aquellos que se habían descarriado continúen en esa mentira y Él luego los juzgue. Lo vimos también en Romanos, un texto muy particular. No solamente Dios envió las plagas, sino que en Romanos vemos que Dios endureció el corazón del faraón. Y sin embargo, ¿para qué eran las plagas? Para que Faraón dejase que el pueblo fuese libre. Y sin embargo, dice el texto de Romanos, que Dios endureció el corazón de Faraón para que no lo hiciese. Parece una especie de contradicción, pero no lo es, hermanos. Estamos entrando profundo en el texto y lo estoy haciendo porque quiero que conozcáis a Dios. Y Dios es amor, es misericordia, es santidad, pero también es ira, también es justicia. Es decir, cuando solamente nos quedamos con el Dios es amor, muy bien, ese amor y ese Dios es de mucha bendición para nuestra vida, pero no es todo lo de Dios. Y Dios quiere que le conozcamos a Él, porque el sentido de la vida es conocerle a Él. En eso consiste la vida eterna, en conocerle a Él y a quien ha enviado, a Jesucristo el justo. Juan 17, versículo 3. Ese es clave, debe ser muy clave en nuestra vida. Y por eso os planteo estas cosas. Yo creo que vosotros, tanto Cecilia antes como tú, Franklin, ahora, habéis dado a dos puntos que para mí ayudan a plantear e intentar responder un poco más estas cuestiones que os acabo de decir durante esta clase. Por un lado, antes ha mencionado Cecilia que Dios ha podido emplear estas situaciones donde vemos que los criados, los pastores y veremos luego los hijos fueron aniquilados. Quizá porque Dios hizo justicia sobre ellos, para bien o para mal. De hecho, aquí también, si mal no recuerdo, fue Mayra la que comentó que también cuando pensamos en esos momentos de pestes, guerras y demás, quizá aquellos niños o gente, entre comillas, inocente, ¿no? Personas muy ancianas, que pensamos que son inocentes, ¿no? Enfermos y demás, quizá también perdieron su vida en esas situaciones para no sufrir más, o las consecuencias de esas guerras, pestes y catástrofes naturales. Pero luego, el otro punto clave es lo que ha mencionado Franklin, el asunto de la vida, de que Dios es soberano sobre la vida y sobre la muerte.
Y el conflicto que se genera en nosotros con todos estos asuntos de Sodoma y Gomorra, las pestes, las guerras, las catástrofes naturales, e incluso las pruebas, incluso la propia aniquilación de Dios. Recordad que hubo un momento en que un siervo, un hombre del Señor, junto con otros más, cuando se estaba transportando el arca, tocó el arca y por haberlo tocado, cuando no debería haberlo hecho, Dios lo fulminó. Acabó en ese momento. Y luego recordar, ese es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, recordad que Ananías y Zafira, por pretender engañar a la iglesia, también fueron fulminados por Dios. ¿Por qué os planteo estas cosas? Porque algunos, con el deseo de intentar mantener puro a Dios y que Dios solamente es bueno, amoroso, misericordioso y todas estas cosas, llegan a decir que las guerras, las pestes, las plagas, todas las cosas que suceden en la palabra de Dios, aunque se diga que Dios ha estado detrás de ello, en verdad es culpa del hombre. Dios simplemente lo ha permitido, para mantener de algún modo puro a Dios, según los conceptos que tienen ellos en su cabeza. Pero cuando esas personas dicen eso, no pueden decir absolutamente nada respecto al caso de ese hombre que tocó el arca y que fue fulminado, y respecto al caso de Ananías y Zafira que fueron fulminados. ¿Por qué? Porque fue Dios directamente quien acabó con sus vidas. No usó una guerra, no envió una peste, no se cayó la casa, no, fue Dios que directamente acabó con sus vidas. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí, hermanos? Que cuando pensamos en personas inocentes, niños, ancianos, enfermos, personas que son daños colaterales en medio de estas pruebas de Job, o en medio de guerras, en medio de enfermedades, se nos olvida algo muy importante que también aprendemos en el Evangelio. Y es que nosotros debemos vivir con los ojos puestos en Jesús. Y eso significa que nosotros debemos de vivir con los ojos puestos en la eternidad. Que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, dejar nuestros apegos terrenales y tener nuestro corazón en el cielo, porque donde esté tu tesoro, ¿verdad? Tu corazón, ahí está todo lo verdaderamente importante. Si nuestros ojos están puestos aquí, nuestro afán va a estar aquí. Pero si nuestra mirada va a estar puesta en lo eterno, nuestro deseo y nuestra paz va a estar en el Señor. Entonces, el conflicto que se da, y sobre todo esto lo plantean bastante los agnósticos y los ateos, ¿no? Si Dios existiera, no habrían guerras. Si Dios y fuese bueno, no moriría gente inocente. Mucha gente dice eso, ¿verdad? Sobre todo los ateos y los agnósticos, para decir que no hay Dios. Pero todos ellos plantean esas preguntas porque para ellos lo único que existe es esta vida. Pero cuando nosotros entendemos que esta vida es un segundo comparado con la eternidad, las cosas cambian radicalmente. Es decir, yo entiendo, sobre todo cuando lo pensamos en un sentido personal, estoy enfermo, o un ser querido está enfermo, se muere, un hijo, un hermano. Cuando pasan esas situaciones, lógicamente nos vamos a sentir muy mal. Y hasta incluso vamos a sentir que hemos vivido una injusticia, que Dios no ha escuchado nuestras oraciones, que Dios nos ha abandonado. Circunstancias que hasta cierto punto yo creo que el mismo Dios también entiende que pensemos y sintamos. Pero luego, poco a poco, vamos comprendiendo que Dios está al control de absolutamente todo, que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de ni siquiera mañana, y por lo tanto debemos de confiar en lo que Él hace, lo que Él permite, lo que Él decreta. Así que claro, si nosotros solamente nos aferramos a esta vida y de repente nos enteramos que en una guerra han muerto 50 niños, pues lógicamente vamos a pensar, es que si Dios existiese y fuese bueno, no hubiese permitido ello. Pero nosotros no sabemos verdaderamente por qué Dios ha permitido que eso suceda. No sabemos si quizá Dios ha querido juzgar en ese lugar a través de esa guerra. No sabemos si incluso Dios ha salvado a esos niños de situaciones peores a través de esa guerra. No lo sabemos. Y ahí entra la cuestión, y eso también lo vemos en Romanos. Él es el alfarero. Nosotros somos los vasos de barro. Algunos son hechos para honra, otros son hechos para deshonra. ¿Y qué le diremos al alfarero? Oye, ¿por qué me has hecho así? Oye, hazme de otra manera. El alfarero es el alfarero y nosotros somos los vasos de barro. Y en ello es en lo que tenemos que confiar. Porque si no vamos a entrar en conflictos muy graves, porque el tercer mensajero ya lo veis. Aquí ya no son los otros, la otra tribu que vimos, ya no son los sabeos, sino que el tercer mensajero habla de los caldeos. Y claro, la pregunta es similar. ¿Satanás influyó sobre los caldeos
para que acabaran con estos hombres, con estas personas, con estos criados y con estos pastores, como hemos visto hasta ahora con nosotros y con el fuego del cielo. Satanás tiene ese poder sin más. Dios le ha dado ese poder. ¿Qué sucede también con los familiares de estos criados, de estos pastores? Y pronto, pues también con estos hijos, que no sabemos si también tienen sus hijos o tienen parejas. Ni qué decir, pues también familiares de esas parejas. Es decir, todo esto no solamente afecta a Job y prueba a Job, sino que prueba a los familiares de estas personas que también han fallecido. Pues claro, si nos limitamos solamente a un Dios que permite o a un Dios que se ausenta, pues vamos a quedarnos muy cojos, muy perdidos con todo ello. Pero si aprendemos a que estas personas, cuando fallecen, van a la presencia de Dios y Dios juzgará, la cosa cambia. Porque si nos aferramos al aquí y a la ahora y a lo que sentimos aquí, a lo que podemos acumular y demás, pues claro, todo es un afán. Pero si entendemos que esta vida es un segundo de la eternidad, como os he dicho antes, y que por lo tanto, aunque nos parezca chocante estos daños colaterales, no solamente de animales, sino de personas que han fallecido, pues la cosa cambia. La cosa cambia bastante. Así que bueno, lo dejamos aquí. Nos falta la parte final, el cuarto mensajero, que es ya el mensajero que le da la noticia más fatídica para Job, la muerte de sus 10 hijos. Se dice pronto, porque anda que nos han dado casos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tantos casos que habréis visto, de madres que han encontrado consuelo en que al menos uno de sus hijos ha sobrevivido a la guerra. Y dicen, al menos uno me ha quedado para mi consuelo. Tienen luto por los otros 2 o 3 que han muerto, pero al menos uno les quedó. Pero aquí estamos hablando de un hombre y una mujer que pierden a sus 10 hijos. Lo veremos el viernes que viene y seguiremos reflexionando en estas preguntas que yo sé que son complicadas de pensar, de reflexionar. Pero como digo, lo que quiero es que busquéis más de Dios, no más bien que os alejéis o penséis, bueno, entonces si Dios no es tan bueno como yo pienso, pues me busco otro Dios, ¿no? Y esto no es cuestión de buscar otro Dios o la religión que más me guste o la que me diga más frases bonitas. Esto consiste en que Dios es el que nos ha encontrado a nosotros, no nosotros a Él.